A todas y a todos. Gracias por acudir a la convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompaña la secretaria general del Servicio Extremeño de Salud. Solo un asunto, en principio, para la convocatoria de prensa que hemos realizado para hoy, y es informar a la opinión pública de la sentencia y de las consecuencias que tendrá esta sentencia de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura al recurso de apelación de la Junta de Extremadura contra la sentencia en relación a la resolución del contrato de la UTE, de la Unión Temporal de Empresas, del nuevo Hospital de Cáceres. Para que se entiendan cuáles pueden ser las consecuencias, me van a permitir que vaya desgranando un poco lo que ha ocurrido a lo largo de este tiempo para que veamos la problemática que puede surgir con este tema, ¿no? Miren, con fecha 28 de julio de 2017, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura ha dictado una sentencia sobre el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Extremadura contra otra sentencia, que es una sentencia del 5 de diciembre de 2016 en relación a la resolución que se hizo en el 2013 del contrato con las que entonces eran las empresas que construían el nuevo Hospital de Cáceres. Ese sería el contexto. La sentencia, de forma clara y con argumentos contundentes desde el punto de vista jurídico y desde el punto de vista de gestión, ratifica la sentencia del Juzgado de Primera Instancia, la 62/2016, de 5 de diciembre de 2016, por cierto, como ya vaticinábamos que ocurriría, y a lo que el PP entonces, en ese mes de enero de 2017, respondió que no recurrir la sentencia sería irresponsable. Recurrimos, y estas son las consecuencias de recurrir, por lo contundente que ya era la sentencia del 5 de diciembre de 2016 y lo contundente y lo que ratifica esta sentencia de la Sala Contencioso Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura. De la primera sentencia, es decir, de esa sentencia del día 5 de diciembre de 2016, se derivaban una serie de consecuencias sobre la construcción del Hospital de Cáceres y una serie de consecuencias que entendíamos como importantes para todos los extremeños y las extremeñas, ya que afectaban a los fondos públicos que se habían destinado a la construcción de este hospital. Y esto quiero que quede absolutamente claro. De la sentencia de entonces se derivaban consecuencias importantes para el funcionamiento, para el ritmo de construcción del nuevo Hospital de Cáceres y para todos los extremeños y extremeñas. Para entender lo que supone y lo que viene a ratificar la sentencia, merece la pena que hagamos un poco de historia sobre este tema. Cuando el PSOE de Extremadura dejó el Gobierno allá por el año 2011, concretamente en el mes de mayo de 2011, estaba certificada un total de la obra de la primera fase del Hospital de Cáceres superior a un 83%, quedando pendiente de certificar para el año 2011 8 millones de euros y para el año 2012 1 millón de euros. Y con eso se hubiese terminado la obra de la primera fase del Hospital de Cáceres. No supimos entonces, cuando llegamos al Gobierno, qué ocurrió en 2011, pero lo que sí sabemos es que el entonces consejero de Salud y Políticas Sociales se negó o le negó a las empresas un segundo modificado necesario por los problemas que había en la definición del proyecto inicial y que habían solicitado de forma reiterada a las empresas
para poder terminar la construcción de la primera fase. Esa negativa del entonces consejero de Salud y Políticas Sociales cristaliza en una resolución del 11 de septiembre de 2013 del entonces gerente del Servicio Extremeño de Salud y del secretario general del Servicio Extremeño de Salud, que resuelve el contrato de obras de construcción de la primera fase del Hospital de Cáceres, echándole la culpa del retraso de las obras a la Unión Temporal de Empresas que en ese momento construía el hospital. Las empresas reclamaron y, una vez agotada la vía administrativa, acudieron a la vía judicial. Y acudieron a la vía judicial diciendo que esa resolución del contrato culpable no era por culpa del retraso que se habrían producido por parte de las empresas. El resultado de todo ello fue lo que ya conocen todos los extremeños y extremeñas a día de hoy: la paralización, de hecho, de las obras del Hospital de Cáceres desde el año 2012 hasta que volvimos a llegar al Gobierno en el año 2016, que es cuando se cierra el contrato de la construcción para terminar la primera fase del Hospital de Cáceres. Por tanto, la primera consecuencia que se deriva de esta sentencia y que pone en evidencia esta sentencia es que el PP paralizó durante 4 años las obras del nuevo hospital en aras a una judicialización de la construcción del Hospital de Cáceres. El Gobierno de Guillermo Fernández Vara retomó las obras, como les decía, a primeros de 2016. Una nueva empresa, o mejor dicho, una nueva unión temporal de empresas, se hace cargo de las obras y en este momento las obras van a un ritmo adecuado. El día 5 de diciembre de 2016, el Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Mérida dicta sentencia anulando la resolución del secretario general del SES, que les decía, del año 2013. Es decir, la sentencia lo que decía es que dejaba sin efecto la resolución del año 2013 y había que volver a la situación previa a cuando se dictó esa resolución. No solo es que hubiese que volver a la situación previa a cuando se dictó esa resolución, sino que además le teníamos que devolver a las empresas la garantía que todo contratista tiene que depositar ante el contratante y los intereses que hubiesen devenido a las empresas durante este tiempo. Dejar sin efecto la resolución del 2013 supone las siguientes consecuencias. Primera, dejar sin efecto la resolución del 2013 es que no se puede contratar con esas empresas que forman parte de la UTE y tuvimos que proceder a dar de alta en el registro de licitadores con los que no se puede contratar a esas empresas y luego las tuvimos que sacar de ese registro de licitadores porque se habían hecho las cosas mal, se habían inscrito mal a las empresas como consecuencia de que la culpa no era de ellas. Se satanizó, por lo tanto, a través de esa resolución del 2013 a las empresas que estaban construyendo el Hospital de Cáceres. La segunda consecuencia, indemnizar millonariamente a las empresas que entonces construían el Hospital de Cáceres, indemnizar a las empresas con dinero de todos los extremeños y de las extremeñas. Y algo que nos preocupaba mucho, podría dejarse sin efecto el contrato que ya habíamos iniciado en 2016 y volver a la antigua UTE para que volviese a terminar las obras de construcción de la primera fase.
Esas serían las consecuencias de esa primera sentencia. Esto es lo que consiguió, como les decía, el PP con la judicialización de esta resolución del contrato al que tuvimos que comenzar a poner solución el Gobierno de la Junta de Extremadura. En responsabilidad, haciendo uso de la responsabilidad, y para que las consecuencias fueran las menos posibles para los extremeños y las extremeñas, iniciamos un proceso en 2 vías de trabajo. Primera vía de trabajo, recurso de apelación contra la sentencia, que era lo que cabía, y en segundo lugar, abrir una vía de negociación con las empresas para que las consecuencias para los ciudadanos extremeños fuesen las menores posibles y pudiésemos seguir construyendo el Hospital de Cáceres al ritmo que iban. En este momento me van a permitir que le agradezca a las empresas la voluntad de diálogo que siempre han manifestado con este Gobierno de la Junta de Extremadura y que nos ha permitido llegar a un principio de acuerdo con ellas que espero que cristalice en algún momento y que, primero, la indemnización que le tengamos que dar a las empresas por esa errónea resolución del contrato sea la más justa y que perjudique lo menos posible a las arcas públicas y, por tanto, a los extremeños y a las extremeñas. Y, en segundo lugar, negociar con las empresas para que pueda seguir construyéndose el hospital con las empresas que ahora mismo son adjudicatarias de la obra desde el año 2016 y que nos permitirá, si todo va bien, que las obras estén finalizadas en los primeros meses del año 2018. La sentencia del Juzgado de Mérida ya contenía entonces, esta primera sentencia, argumentos jurídicos que a nosotros nos parecían, que a nuestros jurídicos les parecían inapelables. Esto lo explicamos y la reacción del Partido Popular de entonces, en enero de 2017, fue de acusarnos de irresponsables si no acudíamos al recurso de apelación. Como no somos irresponsables, apelamos. Pero afortunadamente, y desoyendo la única solución que proponía el Grupo Popular, comenzamos la negociación con las empresas de forma paralela a poner ese recurso de apelación. Y digo hoy, afortunadamente, porque el tiempo nos ha dado la razón. La sentencia del 28 de julio de 2017 de la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura es demoledora contra la resolución del contrato que el PP hizo en el año 2013. Demoledora jurídicamente y demoledora desde el punto de vista de la mala gestión que se realizó de esa paralización de la obra. Y ustedes la pueden leer. No es la opinión de un grupo político, no es la opinión de este Gobierno, es la opinión dictada en sentencia por un órgano judicial. Pero además, la sentencia es absolutamente demoledora, hablando, y lo dice literalmente, del afán que el Partido Popular en el Gobierno tuvo por paralizar la obra del Hospital de Cáceres. Y lo dice literalmente. No lo dice ningún grupo político, ni lo dice este Gobierno. Cuestiones que señalo a continuación y que son las consecuencias de la sentencia. Primero, se anula a todos los efectos la resolución del contrato que se hace en el 2013 por el Gobierno Popular. Segundo, se penalizó injustamente a las empresas y hemos tenido que volver a resarcir a las empresas por esa penalización inicial para que puedan seguir contratando las administraciones públicas con ellas. Tercera, que el retraso de las obras, lo que dice la sentencia,
es que no se produce por las empresas, se produce por la dirección facultativa y se produce, por lo que es más grave, por el Servicio Extremeño de Salud de entonces. Anula las mediciones para llegar a un acuerdo de lo que había que compensar a las empresas por lo que se había hecho en ese momento, que se hizo en el 2014, y ahora lo que dice la sentencia es que se debe indemnizar a las empresas, cuando el Gobierno de Monago le pedía alrededor de 5 millones de euros a las empresas por trabajos hechos. La sentencia lo que viene a decir es que ellas no nos tienen que devolver nada. Los que tenemos que indemnizar somos nosotros, la Administración, por una mala resolución que se hizo en ese momento. La sentencia dice claramente que no había intención por parte del Gobierno, por parte de la Administración del Gobierno de Monago, de continuar con las obras del nuevo hospital de Cáceres. Que la Administración de Monago retrasó el pago de las obras a las empresas. Y lo dice también. Y evidencia que el Gobierno de Monago presupuestó para 2012 la pírrica cantidad en el presupuesto de 361.210,83 euros, cuando el presupuesto era de 12 o 13 millones de euros. Eso en el 2012, porque lo que también dice la sentencia es que en el 2013 presupuestó 0 euros para la construcción del Hospital de Cáceres. Se pone de manifiesto que por pruebas que aporta la propia dirección facultativa de 2013 a 2015 no había motivos para rechazar el segundo modificado que entonces rechazó el Gobierno de Monago a las empresas. En definitiva, la sentencia dice clara y nítidamente que el Gobierno de Monago paralizó las obras, que luego resolvió el contrato echándole la culpa a las empresas, retrasó la obra y no tuvo ningún interés en resolverla y ha puesto en riesgo claramente la construcción a futuro del Hospital de Cáceres. Nuestro Gobierno ha actuado en todo momento responsablemente para proseguir con la obra al ritmo que va y que las decisiones irresponsables y obstruccionistas tengan las menos consecuencias posibles para los extremeños y las extremeñas. Claramente esta sentencia desacredita toda gestión que de las obras del Hospital de Cáceres hizo el Gobierno de Monago. Los cacereños, con este Gobierno, tendrán Hospital de Cáceres, que no lo duden. Estamos ultimando la primera fase y estamos trabajando ya en la adaptación a la nueva realidad del plan funcional de la segunda fase, que se convertirá más pronto que tarde en proyecto de construcción de esa segunda fase. Entre otras cosas, porque se ha jugado con 50 millones de euros de los extremeños y de las extremeñas, que de no estar abierto el Hospital de Cáceres en el 2019 serán desertificados, porque son fondos europeos, y provocarán un roto en las arcas públicas de la Junta de Extremadura. Contra esta sentencia, y con esto termino, cabe recurso de casación ante el Supremo. Recurso de casación que ya les digo que no presentaremos porque la sentencia no puede ser más contundente, porque la sentencia no puede ser más inapelable en sus argumentos. Y ahora abrimos un turno de preguntas de este o de cualquier otro tema que tengan. ¿Cuánto nos va a costar? Porque eso es la pregunta del millón. Pues a los extremeños y a las extremeñas no menos de 2,4 millones de euros. No menos de 2,4 millones de euros. Pues una parte con los avales que depositaron las empresas
y que evidentemente no los tenemos gastados porque los avales no se gastan, solo se tienen o se retienen en Hacienda por si hay algún problema para que puedan hacer frente a ello, y en segundo lugar con dinero de la propia Comunidad Autónoma de Extremadura, en la parte que falte. Pues al presupuesto del SES le pegará un bocado que puede estar cercano a los 700.000 euros. Amén de que volver a retomar la obra del Hospital de Cáceres ya no eran los 9 millones que teníamos en el año 2011 o en el año 2012. La construcción y la terminación del nuevo Hospital de Cáceres, por el tiempo que había pasado con las instalaciones paradas, por el tiempo que había pasado que se había construido y había tenido determinados deterioros, por el tiempo que había pasado sin construirse, nos ha costado a los extremeños y a las extremeñas la diferencia que va entre 9 millones de euros y 15 millones de euros. Y eso también lo tienen que saber los extremeños y las extremeñas, porque es dinero suyo. ¿Más preguntas? Sí, me gustaría saber, este es un caso más de los que podremos extrapolar a nivel nacional a otras comunidades autónomas de proyectos que han supuesto un coste para las arcas públicas. ¿En algún momento se puede cambiar de que haya algún tipo de responsabilidad por parte de las personas que actúan de este modo? No digo solo aquí, digo en general. ¿Hay alguna manera de que esto no solo recaiga, a fin de cuentas, en los extremeños? Pues mire usted, nosotros hemos seguido todo el procedimiento. Nosotros, desde el punto de vista jurídico, la resolución del 2013 no tenemos nada que decir, lo ha dicho la justicia ya, y ahora a lo que nos obliga la justicia, porque ya se ha pronunciado la justicia, es a indemnizar a las empresas, y no nos queda más remedio que acatar la sentencia. Que estudiaremos si esto puede tener consecuencias de otras características para el Gobierno anterior, lo estudiaremos. Que lo veo difícil, pero estudiarlo estudiaremos. No lo entiendo, es que es una normativa estatal, no somos competentes en... ¿Podría instar desde Extremadura para que fuera a nivel estatal? Aunque sé que las competencias no son de aquí regionales. Pero es que es una competencia ya estatal. Entonces nosotros podemos sugerir, como nos ha hecho el Colegio de Arquitectos, determinadas cuestiones para las nuevas legislaciones sobre construcción que se hagan. Pero es difícil que podamos nosotros tomar decisiones que no son de nuestro ámbito de competencia. ¿Más? Sí, era incidir un poco en lo del compañero. Yo le pregunto en concreto si la Junta de Extremadura estudiará algún tipo de iniciativa judicial para pedir responsabilidades por lo ocurrido a la vista de los argumentos tan contundentes que dice usted que son los que esgrime la sentencia. Lo estudiaremos jurídicamente, por supuesto, pero no puedo adelantarles nada con respecto a ese tema. Mire, a mí me interesa que los extremeños y las extremeñas sufran lo menos posible. Y, en segundo lugar, que el Hospital de Cáceres esté lo antes posible. Y en eso voy a centrar mis esfuerzos. ¿Políticamente pedir alguna responsabilidad, políticamente hablando? Están pedidas por el propio juzgado. Es decir, esto es de una gravedad política, las decisiones que se tomaron en ese momento, que está claro que los extremeños ya se pronunciaron, afortunadamente, en el 2015 y le quitaron el gobierno que entonces estaba. Más responsabilidad política es imposible. Sin saber esto, si lo llegan a saber, imagínense. Una pregunta muy sencilla. ¿Qué interés oculto tenía entonces el Partido Popular en que no fuera adelante la construcción del nuevo hospital? Ellos tenían una idea distinta al Hospital de Cáceres y, de hecho, lo pusieron de manifiesto con el documento que nos presentaron. Ellos tenían dos problemas fundamentales. En su primer Consejo de Gobierno extraordinario, el Gobierno de Monago intentó hacer una concesión de obra pública de este hospital. Y esto quiero recordarlo. Eso se llama privatizar el hospital. Aquí y en la China. Y, en segundo lugar,
no querían construir un hospital de agudos, querían construir otro tipo de hospital, con 100 camas menos, un hospital de crónicos, un hospital que en definitiva no respondía a las necesidades de los cacereños y de las cacereñas, que lo que necesitan es un hospital de agudos, con espacios suficientes de quirófanos, que están apretados en el Hospital San Pedro de Alcántara y Virgen de la Montaña actualmente, y con un número de camas de más de 450, como es el proyecto que nosotros presentamos en su día. Y un tercer motivo: el Gobierno de Monago fue muy revisionista de las políticas que hicieron los gobiernos de Juan Carlos Rodríguez Ibarra y de Guillermo Fernández Vara. Muy revisionista. ¿Alguna cuestión más? Sí, una más. ¿Esto cómo puede afectar a futuros proyectos que están sobre la mesa, como puede ser el mismo caso del Hospital de Don Benito Villanueva? ¿Puede afectar de alguna manera, no? Pues mire usted, nosotros no hicimos una resolución culpable. Yo creo que en nuestra historia no hicimos jamás una resolución culpable de contrato, salvo que flagrantemente las empresas hubiesen cometido un error muy importante. No lo hemos hecho nunca. El hacer una resolución culpable lo tienes que tener muy bien argumentado para hacerlo. Y con respecto al Hospital de Don Benito, decirle que los proyectos que nosotros teníamos siguen su curso, que lo primero que saldrá a concurso es el proyecto de construcción del hospital. Estamos ya procediendo a todo el estudio de lo que tiene que ser la recuperación del PIR que ellos derogaron, que el Gobierno del Partido Popular derogó, por ponerlo en otros terrenos que le ofreció el antiguo alcalde de Don Benito, y en principio no preveemos que haya ningún problema en este sentido. Cuando se está encima de las empresas, cuando se está encima de los contratos, cuando el Gobierno es responsable, cuando se vela por los intereses de los extremeños y de las extremeñas, el riesgo de que se produzcan estas situaciones es menor. Cuando el Gobierno actúa de forma revisionista, cuando el Gobierno actúa pensando en otro modelo de hospital distinto, pueden ocurrir cosas como las que han ocurrido. ¿Alguna pregunta más? Sí, me lo sé. Por eso estaba esperando que terminara. Quería preguntarle por el tema de la aprobación de la normativa de gestación subrogada en Portugal. Como existe un convenio en el caso del tratamiento de temas de maternidad, que vienen muchas mujeres también de la raya y demás, no sé si se estudia ampliar ese convenio, incluir este tipo, me imagino que es muy reciente, no sé cómo está. No. Vamos a ver, desde que apareció la Directiva de Asistencia Sanitaria Transfronteriza, los acuerdos con Portugal no se han vuelto a realizar, porque, en teoría, los países que derivan pacientes tienen que pagar al país receptor por la atención sanitaria del propio paciente. Las diferencias que existen entre las distintas carteras de servicio, ya le adelanto, en concreto en esta, no las vamos a conveniar. También desaparecieron el convenio de partos, también desapareció el convenio que tenía que ver con la cirugía pediátrica, también desapareció el convenio con la oncología radioterápica. En este país se ha tomado una decisión, y se ha tomado una decisión con respecto a la gestación subrogada, que es, previamente a definirse políticamente, salvo el grupo de Ciudadanos, que tiene una idea clara de la gestación subrogada, entiendo, por las intervenciones que ha tenido la diputada que representa a Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura y las iniciativas que ha presentado en la Asamblea de Extremadura la diputada de Ciudadanos, con respecto a nuestro posicionamiento en relación con la gestación subrogada, es que es un tema en el que se debe trabajar y reflexionar todavía mucho desde el punto de vista ético, desde el punto de vista médico y desde el punto de vista social. Y hasta que todos esos dictámenes, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista social, no estén claros,
este Gobierno no va a establecer ningún tipo de convenio con respecto a la gestación subrogada con Portugal. ¿Más cosas? ¿Algún tema más? Muchas gracias a todos y a todas.